Bueno, muchas gracias. Ayer estaba de traje, hoy me vine con la camisa de mi hijo para parecer más joven, ya que estábamos hablando de envejecimiento. Y la idea vamos a empezar con una noticia de diario, ¿no? Del Washington Post. Esta no es la noticia, es horrible esta noticia, pero la noticia del Washington Post sí, nos marca que ya, esto que ya venimos hablando hace 3 o 4 años todos nosotros, ya está en el público general. Digamos, ya todo el mundo sabe que los pacientes con HIV viven más, pero también sabe que empiezan a tener enfermedades más asociadas al envejecimiento y que estas enfermedades podrían ser en algunos casos más temprano que en otros pacientes que no tienen HIV. Y esto surgió de modelos matemáticos inicialmente, son modelos este es un ejemplo de un UCIDA donde muestra cómo un chico que nazca, digamos que tenga 20 años y que empiece tratamiento antirretroviral después del 2010 va a poder vivir 60 años más, llegar hasta los 80, es decir, una expectativa de vida normal, ya lo hemos visto hace 3 o 4 años a eso. Y datos de retrospectivos, de observacionales, podemos ver cómo esa mortalidad tan grave que había, que la mayoría de los pacientes no llegaba a los 45 años antes de que haya tratamiento antirretroviral, cuando empieza la doble terapia empieza a mejorar y los primeros esquemas de tratamiento antirretroviral de triple terapia, y los esquemas más modernos siguen mejorando, aunque todavía en esta época, antes del 2010, no se acercaba a lo que es la expectativa de vida de la población general. Una cosa que es muy importante tener en cuenta es que la gente que empieza mal, termina mal. Y la gente que empieza bien, termina bien. Vean los pacientes que empiezan tratamiento con más de 350 CD4, en el año 2000 podían vivir 50 años más, ahora en el año 2006 pueden vivir casi 70 años más, contando una expectativa de vida de 20, y esto es casi 20 años menos si la persona ya llega con un CD4 de menos de 350, y es el daño que hace todo el virus, la carga viral, la inmunodepresión, la inmunoactivación y todos esos fenómenos ahí acumulados. Y hay datos ya más recientes, de verdad, digamos, datos de la Kaiser Permanente, que es una cohorte, un sistema de salud en Estados Unidos que tiene sistema electrónico, pueden mirar a través del sistema electrónico, vean en 24.000 pacientes con HIV versus 250.000 pacientes con HIV. Una persona que tenía 20 años cuando iniciaba tratamiento tenía una expectativa de vida de solamente 20 años más, mientras que los HIV negativos 60 años, los HIV negativos están más o menos estables en todos estos 15 años y los HIV positivos fueron mejorando su expectativa de vida a 73 años, digamos 50 años más si tuvieran 20 años cuando empezaron el tratamiento. O sea que la verdad que lo estamos viendo cada vez más, cada uno lo está viendo en la clínica, y no solo porque nuestros pacientes viven más también, sino porque también sigue habiendo pacientes que no se diagnostican, pacientes que no se previenen, pacientes que se infectan y que para peor llegan a nuestras clínicas en estados muy avanzados de enfermedad porque nadie se ha preocupado, digamos, de pensar que estos pacientes también podían tener vida sexual, como decía el doctor en su presentación anterior, muy buena presentación, y infectarse y eventualmente tener que ofrecerles prueba de VIH, aunque sea una vez en la vida. La previsión para adelante es bastante interesante, digamos. Estos son datos de la clínica del doctor Guaraldi. Él en este momento tiene aproximadamente 4% de sus pacientes más de 65 años, son pacientes HIV, pero ya más de la mitad de sus pacientes tienen más de 50. Y miren cómo esto, en el 2030, más del 90% de sus pacientes van a tener más de 50 años, un tercio de sus pacientes van a tener más de 65 años y un 5% más de 75 años. O sea, vean el impacto que va a tener su clínica dentro solamente de 10, 12 años. 48% de sus pacientes van a tener fragilidad, 30% van a tener algún síndrome geriátrico, ya sea por caída, medido por caída, un tercio de discapacidad en esta cohorte, ¿no? Entonces realmente es un impacto muy importante que vamos a ver en los próximos años, y yo la verdad que empecé infectología porque me parecía una enfermedad increíble, que eran pacientes que no se sabía lo que tenían, se morían muy jóvenes, había que hacer algo porque se morían, y ahora tengo que estudiar geriatría con el doctor para poder atender estos mismos pacientes que estaba viendo en esa época y que siguen envejeciendo, se han casado, han tenido hijos conmigo, ¿no? O sea que durante todos estos 25 años. Yo acá pongo en general, cuando doy esta presentación, la foto de Mirta Legrand, que es una conductora muy conocida en Argentina, de 90 años, que tiene una hermana gemela
para mostrar la diferencia de cómo es multifactorial este tema, ¿no? Y ustedes saben quiénes son, supongo. Son los parchís. Y vean cómo estos que son los más jovencitos, estos dos que son los más jovencitos, ponerle, mira cómo están de viejos, ¿no? Comparado con los otros tres. Y en realidad son los mismos, digamos, ¿no? Entonces, tenían más o menos la misma época. ¿Por qué a algunos la vida los trató tan mal? ¿Por qué a uno lo trató mejor? Este está re bien, esta está divina. Entonces, el envejecimiento es un proceso multifactorial, ¿sí? Y que van a depender sobre todo de las cuestiones genéticas que tenga uno claramente, los factores de riesgo, la exposición que uno tenga, el HIV como un elemento muy importante en nuestros pacientes, otros virus, otros patógenos y el posible impacto que haga o que haya hecho el tratamiento antirretroviral. De movida, los pacientes que nosotros vemos tienen más factores de riesgo que otros pacientes. ¿Por qué? Por eso se infectaron, digamos, pacientes que se infectaron se animaron a tener otras conductas que otras personas no se animaban, o tuvieron exposición a otros tóxicos que otros no tuvieron, o tuvieron rodeados de personas o de un grupo social diferente, con lo cual nuestros pacientes en general fuman más, tienen menos hábitos saludables, tienen más prevalencia de hepatitis C, más prevalencia de citomegalovirus, más prevalencia de tuberculosis, más prevalencia de un montón de otros factores que van a empeorar el riesgo, digamos, de envejecer. El tabaco es críticamente importante, no solamente para ello, o sea, no deberíamos, creo, digamos que cualquier campaña de disminuir el consumo de tabaco es insuficiente y deberíamos como personal de salud, tratar de hacer una campaña individual y personal contra el tabaco, porque realmente justifica solamente el 15% de todas las muertes del mundo, ¿no? Eso es terrible. Y si nosotros lo miramos en pacientes HIV, esto es más terrible todavía. O sea, tener HIV ya te caga 16 años de tu vida, ya está, fuiste. O sea, olvídate de llegar a los 85, ¿no? Y lo digo yo, digamos, con el dolor de tener un papá que se murió de cáncer de pulmón, digamos, el año pasado, justamente para esta época. Pero te aumenta, claro, 2 veces la mortalidad y el 60% de las muertes asociadas a fumar en pacientes HIV positivos. Entonces, realmente es una actividad prioritaria ahora en nuestros pacientes decirles desde la primera consulta que deberían considerar dejar de fumar. Los pacientes, como decíamos, tienen más infecciones virales. Y yo puse acá el ejemplo del citomegalovirus, pero se repite con cualquier virus que tenga alguna replicación crónica, como la hepatitis C, por ejemplo, ¿no? O la hepatitis B crónica. Nosotros en pacientes HIV positivos sí que vemos pacientes que los que tienen citomegalovirus tienen más respuesta de CD8 inmunoespecífica, más inhibidor, digamos IP10, más factor de necrosis tumoral, más dímero D, son todos marcadores de inflamación. O sea, el paciente está montando una respuesta inmune para frenar el desarrollo de esta replicación de citomegalovirus y produce mayor inflamación. Y hay trabajos ya viejos de hace bastantes años que correlacionan muy bien cómo la ateroesclerosis tiene un impacto a nivel de, digamos, el citomegalovirus tiene un impacto en la ateroesclerosis medida por un engrosamiento de la íntima que tan de moda se está poniendo ahora en los últimos tiempos para controlar o medir el riesgo cardiovascular. Y se sabe, ya hay estudios viejos también de que el citomegalovirus se replica en el endotelio. Entonces, obviamente no vamos a dar valganciclovir a los pacientes ahora, pero son estudios que vamos a tener que hacer para evaluar realmente cuál es el impacto y cómo podemos modular la replicación de citomegalovirus para frenar un poco la inmunoactivación. Hay algunos estudios de cohorte que muestran cómo en Italia, como muestran los pacientes que tienen IgG positivo para citomegalovirus, o sea que están expuestos a citomegalovirus, cómo tienen mayor desarrollo de otras enfermedades no definitorias de SIDA como diabetes, enfermedad cardiovascular, stroke, tromboembolismo, ¿no? Entonces son cosas que vamos a tener que seguir mirando. Pero toda esta charla de envejecimiento vino a raíz de esta primer cohorte que mostraron los suizos, donde veían que los pacientes con HIV tenían más envejecimiento porque tenían más comorbilidades típicas del envejecimiento. Y en esto lo que se vio claramente que pacientes de 50 a 60 años HIV positivos tenían comorbilidades que le correspondían a tipos de más de 60 años, o sea que tenían un adelantamiento o una situación prematura de más de 10 años donde tenían mayor morbilidad. Y esto, digamos, fue lo que encendió la alarma hace unos 4 o 5 años cuando se empezó con estos estudios.
A partir de ahí empiezan un montón de revisiones, empiezan un montón de cohortes y se puede ver cómo en varias cohortes los pacientes con HIV tienen más riesgo de infarto. Y no solamente más riesgo de infarto en términos absolutos, sino que también que se le van presentando en edades más tempranas que la población HIV negativa. Y entonces cuando miramos la fisiopatología del efecto, digamos, de un infarto o de un evento endovascular, podemos ver, decir, bueno, un paciente tiene mucho colesterol, el colesterol entra por el endotelio, modifica o se oxida, esto atrae a monocitos, estos monocitos maduran, hacen células espumosas, esto se pone inestable en algún momento y se rompe una placa, y esto es un círculo, digamos, que produce, o el evento que produce a través de la eliminación de citoquinas y la ruptura de la placa, un infarto. Y muchos de estos puntos hay bibliografía que demuestra que los pacientes con HIV, y sobre todo los pacientes que no tienen controlado el HIV, digamos, lo empeoran o lo impactan. Entonces es bastante entendible que los pacientes con HIV tengan más infarto. Pero parece, digamos, hace 4 años ya creíamos que íbamos a tener todas las UCO, todas las unidades coronarias atestadas de pacientes con HIV, y afortunadamente lo que estamos viendo es que hubo un aumento muy importante y que ahora esto se está reduciendo. Incluso en algunos lugares, en Australia publicaron recientemente una cohorte de hombres jóvenes que tienen menos riesgo cardiovascular que hombres HIV negativos, ¿no? Y cuando uno mira el estudio, se da cuenta por qué, porque los HIV negativos nunca se controlaron, todos fumaban, todos eran obesos, en cambio los HIV en Australia están como muy, digamos, presentes, y están todos, la mayor parte de los pacientes estaban tratados con estatinas, estaban haciendo intervenciones para reducir de peso o para dejar de fumar. Entonces estamos más alerta nosotros, estamos más cuidadosos nosotros, y afortunadamente tenemos pacientes que vienen cada 4 meses o cada 6 meses porque los tenemos que controlar. En cambio los pacientes hombres HIV negativos no van nunca al hospital. Los pacientes con HIV también tienen mayor riesgo de fractura, y esto se vio en varias cohortes en todo el mundo con números bastante grandes de pacientes, ¿sí? Y estas fracturas también se presentan unos 10 años antes que lo que se presentaría en la población general. Esto es también una cohorte en Estados Unidos, pero que se repitió igualmente en Barcelona. Entonces también hay un tema. Para entender si realmente esto era envejecimiento prematuro o mayor carga de enfermedad por factores de afuera, hay varias cohortes que se están armando, y esta es una cohorte de Ámsterdam, 1.300 pacientes que agarraban o buscaban pacientes con más de 50 años, con menos de 50 años y personas HIV negativas mayores de 50 años para comparar si esto estaba pasando ahí. No hay grandes diferencias, salvo que los pacientes HIV negativos son más heterosexuales que pacientes con HIV, pero la mediana de edad en los mayores de 50 es más o menos similar que en los HIV negativos, y obviamente este grupo es más joven y se lo incorpora como para ver si estos van a progresar cuando tengan esta edad. Y los resultados iniciales que podemos empezar a ver, y nada más, y no hay mucho más todavía, es que sí, que los jóvenes no tienen mucho más prevalencia de enfermedad que los pacientes HIV negativos mayores de 50 años, aunque algunos molestias gastrointestinales o alguna irritación, pero más asociada al uso de tratamiento antirretroviral. Sin embargo, los mayores de 50 tienen muchos problemas neurológicos, cardiovasculares, incluso respiratorios, en mayor proporción que su control HIV negativo, ¿no? Entonces estos estudios son importantes seguirlos, leerlos, entenderlos, para ver realmente cuál es el impacto del virus en esta población. Hay otra cohorte muy grande, la cohorte GEPO en Italia, también de Guaraldi, también publicada, 1.000 pacientes, pero él quiso solamente centrarse en los mayores de 65 años, porque convengamos que es de 50 años a 65, somos jóvenes todavía, no somos viejos, ¿no? Entonces vamos a poner mayores de 65 años. Y lo que buscó fueron controles en azul, pacientes en verde con más de 10 años de tratamiento y de exposición al HIV, con más de 0 a 10 años, con más de 10 años y con hasta 20 años o más de infección. Y vio cómo los pacientes, digamos, HIV negativos tienen menos comorbilidades comparado a los pacientes con 10 o 20 años de seguimiento, pero incluso menos. Pero los HIV recién diagnosticados tienen menos, o recientemente diagnosticados tienen menos.
Esto se replica en varias otras enfermedades, dislipidemia, enfermedad renal, enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, acá no hay diferencia. Pero ¿qué es lo que podemos ver acá? Que hay algo asociado al tiempo de tratamiento y no sabemos qué es ese asociado al tiempo de HIV. ¿Será la inmunoactivación? ¿Será la carga viral total? Digamos, todos los años que estos tipos de 20 años tuvieron acá varios años sin tratarse porque decíamos que no se tenían que tratar, o años que estuvieron con CD4 más bajo porque decíamos que había que esperar que se les bajen más, o serán los tipos de tratamiento que utilizábamos en esos momentos que eran muchísimo más tóxicos que ahora. Pero lo que sí vemos que afortunadamente los diagnosticados hace menos de 10 años no están tan graves, están bastante parejos en la mayoría de las cosas, salvo enfermedad renal. Entonces eso nos pone un poco en la duda si es acelerado o acentuado. Con respecto al HIV, hay teorías que favorecerían por qué los pacientes específicamente y no el tratamiento tienen algún problema. Bueno, evidentemente, como dijimos antes, los pacientes con HIV tienen mayor inflamación, pero también inmunoactivación medida por el marcador CD16 en los monocitos. Acá vean cómo un anciano tiene mucho más que una persona joven cuando es HIV negativa, pero cuando es HIV positiva, una persona tratada tiene mucho menos inmunoactivación que una que no está tratada y sin embargo, digamos, los que no están tratados están peores incluso que las personas mayores. Y acá está todo el tema del telómero, ¿no? En 2012 mostraron que los pacientes con HIV tenían un telómero más acortado que los pacientes sin HIV, incluso los más jóvenes o incluso los más grandes, tenían todos un telómero comparado a la población HIV negativa, y entonces, bueno, no sabíamos si era una inhibición directa de la telomerasa, si esto es porque está más acelerada la replicación del virus y la replicación de los linfocitos CD4 para recuperarse, y esto es lo que les viene acortando el telómero, ¿sí? Bueno, los telómeros ya comentaban ayer que son estructuras nucleoproteicas que se sitúan acá en los extremos de los cromosomas, que vienen, digamos, a partir del nacimiento, no se alargan más y se empiezan a cortar con cada ciclo de división celular, y que su función es proteger a los extremos cromosómicos para que no se los procese como desconocidos. Esto disminuye, esta actividad de esta telomerasa, que antes del nacimiento está muy activa, disminuye, entonces estos telómeros cada vez que se van replicando, cada vez en cada ciclo se van acortando, y este acortamiento de telómeros se va asociando con el crecimiento, con el envejecimiento, y se empeora, como decía el doctor antes, por estrés, obesidad, tabaquismo, mala nutrición. O sea, todo esto obviamente nos va a hacer más viejos más rápido que si no lo hacemos. Y ayer hicieron una pregunta, y yo entonces anoche estuve mirando esto y buscando un poco más, y es cierto, hay los nucleósidos, y específicamente el tenofovir, en 2013 se reportó que inhibía la telomerasa, llevando a un acortamiento más acelerado de los telómeros en pacientes HIV positivo, y esto también encendió la alarma, y a partir de ahí se hicieron muchos estudios, hay un montón de estudios, no vamos a mostrarlo todo, pero presento solamente dos comentarios rápidos de dos estudios que se publicaron en este año en el grupo de Arribas de España, donde buscaron una cohorte muy grande de pacientes que se siguieron durante mucho tiempo, y aparentemente estos pacientes tenían un poquito más acortados los telómeros, pero no había diferencia entre tenofovir o abacavir, digamos, los pacientes con nucleósidos. Sin embargo, después, en la misma revista hay otro artículo del mismo grupo que utilizaron las muestras del estudio NITS, o sea, el estudio en el cual estaban pacientes con darunavir raltegravir versus darunavir truvada, y les miraron los telómeros, y paradójicamente, justamente los que no tenían tenofovir, digamos, les fue peor. O sea que incluso no se sabe muy bien por qué los pacientes sin tenofovir les van peor si teóricamente el tenofovir empeoraría. Aparentemente hay millones de cosas que impactan en la medición de los telómeros, no solamente el tenofovir o no tenofovir. En este estudio NET se acuerdan que había muchos pacientes que les fue mal porque tenían menos de 200 CD4, los pacientes, digamos, el darunavir y el raltegravir no penetra bien dentro de los ganglios, donde es donde se multiplica la mayor parte de las células de linfocitos CD4, entonces quizá hay un impacto a nivel
dentro del ganglio, pero también hay otros factores, o sea, el tiempo de infección, la reconstitución inmune, dónde se miden los telómeros, porque los telómeros se miden en células periféricas y cuando uno empieza tratamiento, los subpoblaciones de células, digamos CD4 de memoria, CD4 de naive, van variando, entonces esas variaciones que uno ve a veces no son cambios de telómero, sino cambio del volumen de células que está dentro del total de células polimorfonucleares circulantes, entonces en PBMC, entonces por eso vamos a necesitar más estudios y entender un poquito más para decir el tenofovir es bueno o es malo con los telómeros, el tratamiento es bueno o es malo con los telómeros. Bueno, pero lo que sí sabemos es que el tratamiento era malo para el infarto, y estos son los primeros estudios del estudio DAT del año 2003, donde mostraba que había una relación de una incidencia mayor tiempo, digamos, de mayor volumen de infarto según el tiempo, mientras más años de posición, más riesgo de infarto. Y esto está claramente demostrado, ahí está claramente demostrado que la mayoría de los medicamentos, en particular el lopinavir, el ritonavir, son muy malos, digamos, para el riesgo futuro de infarto, que hay solamente el efavirenz protege un poquito más, no hay acá inhibidores de integrasa en este estudio, el darunavir de todos los IP aparentemente parecería ser el mejor, aunque hay nuevos reportes mostrando que el tiempo total de acumulación a darunavir también es un factor de riesgo para desarrollo de infarto. Pero también miremos esto en la perspectiva, esto es un estudio viejo, pero ellos vieron cómo en estudio caso control, estos son los factores asociados a infarto y veamos cómo la exposición a Bacavir, la exposición a Caletra están asociadas al riesgo de infarto, pero son un valor relativo muchísimo menor que cualquiera de los factores de riesgo, sobre todo de este, que es el más modificable, ¿sí? O sea que si sacaras solamente con que no fume, ya reducís en 2 veces el riesgo que podría tener el tratamiento antirretroviral, que ya sabemos que era malo, digamos, el abacavir o el lopinavir. Bueno, el abacavir, malo. No sé si es malo, hay 100.000, 120.000 participantes en diferentes estudios que demostraron que estar tomando abacavir o haber tomado en el pasado abacavir se asociaba a un riesgo relativo de infarto que va desde 4 veces hasta 30% más. Pero por otro lado también hay 110.000 participantes en otros 4 estudios prospectivos, todos tomando abacavir, donde dicen que no, que estos pacientes no tienen mayor riesgo de infarto. Pero sí que hay estudios que muestran que a nivel celular el abacavir puede aumentar la activación plaquetaria, puede aumentar la agregación plaquetaria, puede aumentar la inflamación endovascular. Entonces, por el momento yo no utilizaría abacavir en personas de muy alto riesgo, porque, digamos, no hay algún espacio de duda y de hecho por eso que nos estamos moviendo hacia las terapias dobles y ese tipo de medicamentos. Y países como ayer comentábamos en Italia, que hacen cosas medio locas, el doctor Guaraldi en su clínica y en su cohorte, digamos que es multicéntrica, ve como 1/3 de sus pacientes ya no están tomando triple terapia, están tomando doble terapia o monoterapia, ¿sí? Cuando hacen triple terapia, la mayor parte están con inhibidores de integrasa, y cuando hacen doble terapia, bueno, muchos están con dolutegravir 3-TC o darunavir 3-TC. Entonces, claramente esto va impactando, digamos, el miedo que tenemos con los nucleócidos va impactando en el manejo de los pacientes, y claramente evitar inhibidores de proteasa e evitar abacavir son una de las tendencias. Este es un estudio interesante por los resultados que se presentó en Glasgow. Era el estudio NIT-22, eran pacientes que estaban indetectables, estaban recibiendo inhibidor de proteasa y los pasaron a tomar dolutegravir. Les fue perfecto desde el punto de vista de la carga viral, el cambio fue seguro, mejoraron muchísimo colesterol triglicérido, tenían mucho menos un SCD14, que es un factor de activación monocítica, tenían menos proteína C reactiva ultrasensible, tenían menos LDL, pero tenían menos adiponectina, y eso no es bueno, digamos, ¿no? Y no solo eso, sino que además podemos ver en esta pantalla cómo los pacientes cuando cambian de IP a integrasa aumentan de peso. No es mucho, es 1 kilo, pero miren qué bien, los pacientes que cambiaron aumentaron, los pacientes que esperaron no aumentaron tanto, y cuando cambiaron aumentaron. O sea, está bien ligado al cambio a inhibidor de integrasa. ¿Por qué será? ¿Porque el tipo empieza a comer más porque dejó el IP? ¿O será porque realmente es una situación de clase?
cuando los inhibidores de integrasa están promoviendo el mayor, digamos, aumento del Body Mass Index. Tengamos cuidado, pesemos periódicamente a los pacientes, sabemos que los pacientes engordan todos con el tiempo, todos engordamos con el tiempo, pero tratemos de controlar sobre todo si hay cambios o si utilizamos integrasa para mantener a nuestros pacientes en un peso adecuado. Sabemos que a partir de los 30 años la probabilidad que nos mueramos se duplica cada 8 años, ¿no? Entonces es como dice un profesor en Argentina, la vida es una enfermedad crónica, no tiene tratamiento efectivo y el desenlace es invariablemente fatal, ¿no? Entonces, pero bueno, tendríamos que hacer algo, digamos, intentar evitar, digamos, que esto no sea tan grave y tan malo. Esto es lo que les comentaba antes, el modelo o la discusión teórica de si es un modelo de envejecimiento acentuado, o sea, yo tengo más patologías a la misma edad, mis pacientes a la misma edad tienen mayor prevalencia de otras patologías, o si es un modelo acelerado, yo empiezo a ver en pacientes más jóvenes algún problema. Cuando yo corrijo, por ejemplo, cáncer, fracturas o enfermedad cardiovascular por la exposición a tóxicos, digamos, a tenofovir, a caletra, o a la incidencia estandarizada por la infección de HPV, por ejemplo, no pareciera ser este modelo, parecería ser un modelo más acentuado por acumulación de factores de riesgo, más que por cuestiones biológicas que el HIV esté afectando a mi organismo para que se me presente antes. Pero sí que se ve en pacientes con HIV mayor inflamación y entonces necesitamos mejores marcadores para ver si realmente el HIV impacta en un envejecimiento acelerado o solamente es una acumulación de factores de riesgo. Y el problema es que la inflamación es muy multifactorial también y que todo nos inflama, o sea, cualquier cosa nos despierta, el sistema inmune nos va a inflamar desde la replicación viral, que nos va a afectar todo el trastorno, la respuesta inmunitaria, tóxicos, la comida, los factores de riesgo tradicionales, el citomegalovirus, la hepatitis C, la translocación microbiana por la rotura de la barrera, pero también por el tipo de comida, también por mi microbioma, y todo esto me va a producir inflamación. Y ahí sí que hay estudios, sobre todo los estudios del estudio SMART, donde muestran que los pacientes con HIV tienen, digamos, si esto es los pacientes HIV negativos, los pacientes HIV positivos tienen mayor proteína C reactiva, mayor interleuquina 6, mayor dímero D, mayor cistatina C que los pacientes HIV negativos. Y eso mejora con tratamiento. Miren de inflamado que están acá, miren cómo baja con tratamiento, pero no se normaliza. Entonces necesitamos mejores estrategias de tratamiento, tratamientos más rápidos, más efectivos, más potentes y volver a hacer estos estudios con los nuevos tratamientos y ver cómo esto está cambiando. Muchísima bibliografía apoyando que todo lo que sea inflamación predice mortalidad, enfermedad cardiovascular, cáncer, tromboembolismo, diabetes. Por eso le dicen inflammation, digamos, ¿no? Nos tienen que meter en un freezer para que no envejezcamos tan rápido, nos bajarán la temperatura. Pero sí hay mucha evidencia. Digamos, por ejemplo, esto es un ejemplo, la interleuquina 6 predice la mortalidad. Vemos a lo largo de los años cómo los pacientes que tienen más interleuquina 6 tienen más mortalidad, son todos pacientes HIV positivos. Este estudio, por cada doble de aumento de interleuquina aumenta la mortalidad un 45% y por dímero D aumenta un 28%. Por cada 6% de mililitro de aumento del 163, otro marcador soluble de inmunoactivación, también aumenta la mortalidad. Y por los que tenían valores más altos de interleuquina 6, de interleuquina 2, del receptor o del CD14, tienen 3 veces más riesgo de mortalidad. O sea que hay impacto directo en la mortalidad de estos pacientes y tenemos que identificarlos. Y tenemos que a estos pacientes apagarlos o digamos, desactivarlos un poco, ¿sí? Todo pasa por el intestino, el sistema inmune pasa por el intestino, pero una vez que se establece este modelo patológico de alteración, una vez que desaparecen todos nuestros linfocitos en la placa de Peyer cuando nos infectamos por HIV, esto va a permitir un montón de pasaje de bacterias, de lipopolisacáridos, que va a producir un montón de inflamación, un montón de expansión clonal de CD8,
un switch hacia los CD8 que tienen, digamos, marcadores de senescencia que van a promover un envejecimiento prematuro y van a seguir promoviendo una alteración que no se mejore el sistema inmune, que no se repare esto y que siga habiendo translocación bacteriana. Entonces no está tan claro todavía si el problema empieza aquí, empieza acá. La mayor parte de la teoría dice que empieza acá, digamos, 10 días después de la infección por HIV en los monos, la placa de Peyer desaparece y ahí está el 90% del tejido inmune. Entonces, claramente pareciera que el problema está ahí. Eso no se resuelve completamente y se están haciendo estudios con vedolizumab y con algunos otros inmunomoduladores para ver si esto se puede recuperar en el futuro, porque no solamente impacta en la inflamación, sino que también impacta en los posibles proyectos de cura de HIV en el futuro, ¿sí? Entonces, bueno, todos nos vamos a envejecer y todos seguimos viendo pacientes, y todos vemos pacientes como este, un tipo de 59 años, HCH, hipertenso, está tomando losartán y a pesar de eso sigue hipertenso, fuma 25 cigarrillos por día, ha intentado alguna vez suspenderlo, no ha podido, es medio petizo, es medio gordo, es sedentario y no soy yo, y tiene un poco de asma que de vez en cuando se lo tienen que inyectar con corticoides. Menos de 200 CD4, 78.000, colesterol un poquitito alto, HDL bajo, creatinina ahí, o sea, un desastre, ¿no? Un desastre. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Qué es lo primero que hacemos con este paciente? Lo primero que hacemos, bueno, vamos a tener que hacer todo esto, pero lo primero que hacemos es el tratamiento, ¿sí? Porque el tratamiento es lo que le va a salvar la vida. Después se infartará, después se quebrará, después se volverá medio tonto, pero esto le va a salvar la vida. Entonces, y este es el estudio que lo demuestra, digamos que para cualquier tipo con HIV, no solamente él, para los viejos, para los jóvenes, para las mujeres, para los que tienen tuberculosis, cualquier persona debería empezar tratamiento lo antes posible porque esto te reduce la chance de enfermedad un 57% de reducción de progresión de muerte. Y esto yo siempre lo muestro porque cuando leí el artículo fue lo que más me llamó la atención, tipos con más de 500 CD4 y las causas de muerte no eran problemas cerebrales, infarto, ACV, aneurisma, eran tuberculosis, caposis, linfoma, tipos con más de 500 CD4. Uno cuando ve los pacientes todos los días, como ve muchísimo más linfoma con menos de 100, muchísimo más caposis con menos de 200, dice, no, esto se presenta solo, y nos olvidamos de ese que alguna vez vimos que tenía 350, que tenía 400, que tenía 500. Entonces, por eso es importante que hagamos tratamiento. Y sobre todo cuando separamos la población de este estudio en menos o más de 50 años, miren cómo la incidencia de infecciones o de problemas en la rama que no empezó tratamiento es muchísimo más alta que la incidencia en la rama que empieza. O sea que sobre todo en pacientes mayores de 50 años, la urgencia de empezar tratamiento existe y no deberíamos perderla. Y después ahí, empezó el tratamiento, lo está tomando, está empezando, digamos, a tolerarlo. El primer control le vino más o menos bien, ya estoy esperando la carga viral porque sé que va a bajar y tenemos que empezar a preocuparnos mucho más cuando ella se empieza a sentar, cuando se le empieza a bajar la angustia de que es HIV, en todos estos factores de riesgo que son modificables, ¿no? Fundamentalmente porque la edad no se la vamos a cambiar, digamos, el sexo no se lo vamos a cambiar, aunque se lo cambiemos, digamos, va a seguir teniendo el riesgo, digamos, de su sexo biológico, pero tenemos el tabaco, ¿sí? Y en el tabaco vemos, nunca fumó, este es su riesgo de infarto. Si antes fumaba, su riesgo baja, este es el riesgo actual porque está fumando, pero la mala noticia es que no llega a cero, va a ir bajando con el tiempo, dentro de 3 años, pero estos años va a seguir teniendo riesgo alto, o sea que es importante que deje de fumar rápido. Y por eso en cada pregunta, en cada consulta, los yanquis, que son muy prácticos, ellos dicen, bueno, la clínica, el Medicare no le va a pagar a la clínica la consulta médica de un paciente que fuma si no hizo las 5A. ¿Y qué son las 5A? En cada consulta el médico tiene que escribirlo, si es que no lo hace, para poder cobrar, tiene que le preguntó si está fumando, le dijo, es importante que no fumes, deberías dejar de fumar porque tenés más riesgo de infarto. Le va a decir, ¿vos querés hacer algo para dejar de fumar? No, no quiero fumar, bueno. O si dice, sí quiero fumar, bueno, dice, entonces si querés dejar de fumar, ya mismo te doy un turno con un farmacólogo, con un tipo que te haga consejería
y vamos a hacer una cita la semana que viene a ver si realmente fuiste y empezás a dejar de fumar. Esto es para pagarles, o sea, los tipos son bastante vivos porque saben que disminuir el consumo de tabaco no solamente les reduce los gastos de atención de este paciente de infarto, sino un montón de otras patologías, ¿no? Lo otro, como decía el doctor antes, comer bien, dejar de comer las cosas que comemos habitualmente los médicos cuando vamos de guardia en guardia o de consultorio en consultorio y agarramos el primer sándwich con muchísimo más pan que el que haya para que no tengamos hambre. Y la idea es justamente eso, dejar el pan, dejar el azúcar lo máximo posible, dejar las harinas, el azúcar y concentrarse muchísimo más en los vegetales, en las proteínas, en las nueces, en digamos, estas comidas que son más sanas, ¿no? Yo amo venir a México porque me encanta la palta y en Buenos Aires solamente hay palta cuando hay época de temporada de palta, pero realmente los chilenos dicen tener que comer una palta pequeña Hass todos los días y eso realmente, aunque tenga grasa, digamos, porque no son saturadas, porque digamos, tiene muchísimos más beneficios que muchos de los desayunos que habitualmente tomamos con mucha bollería o con mucha comida procesada. Y como decía antes el doctor, reíte un poco más, o sea, divertirse un poco más, tratar de bajar que todo te chupe un poquito más, que no te, digamos, te hagas mala sangre, no te estreses, que intentar buscar y tengamos nosotros que preguntarle a nuestros pacientes de si están mejor. Y hacer actividad física, no necesitamos ser, digamos, maratonistas, no necesitamos ser los mejores del mundo, pero por lo menos el doctor decía claramente antes, 300 minutos en los pacientes que necesitan recuperar y si no, por lo menos 3 veces por semana, que ni siquiera nosotros lo cumplimos, ¿no? Y eso es lo que tienen que hacer todos nuestros pacientes. Y después la parte médica es bastante concreta, bastante concisa. Yo tengo este paciente, ya empezó el tratamiento, ya está indetectable y me tengo que empezar a concentrar en ir midiendo lo que vamos haciendo. Como habíamos dicho, medirle el peso en todas las visitas. A mí la verdad que se ha vuelto un poco aburrida la visita de HIV y esto me ha dado como un nuevo espíritu porque ahora como les tengo que tomar la presión a los pacientes, porque no tengo una enfermera que me tome la presión en la mayoría de los consultorios que hago, pero me gusta tomar la presión porque la verdad que si no uno a veces no toca a los pacientes y es el momento de sentarse y tocarlo al paciente donde te abre un montón de puertas, donde te dice el paciente algunas cosas que le molestan, algunas cosas que le preocupan. Entonces la verdad que esos 2 minutitos que uno pierde sentado tomando una presión a un paciente a mí me retribuyen bastante y me gusta. Bueno, midamos el riesgo cardiovascular a 10 años, yo lo hice en 3 diferentes calculadores porque recuerden que todos los scores de riesgo de infarto tienen, digamos, no son extrapolables en pacientes HIV, ¿sí? Hay un problema con la mayoría de los calculadores, incluso el DAT, digamos, el que se hizo específicamente para HIV, como está programado para uso del lopinavir y abacavir tampoco es, y aparentemente iban a sacar una versión nueva, no estoy seguro si ya salió, pero acá no es lo importante si su riesgo de 20, de 26 o de 30, acá lo importante es que durante el seguimiento lo vamos a seguir repitiendo una vez al año y vamos a poder ver si esto baja, se mantiene o empeora. Y después ver si tiene riesgo de fractura. Este tipo tiene 27% en 10 años de fractura también. Tendríamos que pedirle análisis de interleuquina 6, porque yo les dije que correlaciona con la mortalidad. La verdad que no, la verdad que nadie hace análisis de interleuquina 6, ni da bloqueantes de la interleuquina 6 para que esta gente, digamos, para que vivan más, pero aunque haya cosas que están en estudio, pero sí que dímero D y proteínas C reactivas son baratos y eventualmente te puede dar digamos, te puede predecir o te puede dar alguna idea de si hay mucha inflamación o inmunoactivación. Y el radio CD4, CD8 es otro elemento que utilizamos mucho en la recuperación inmune en estos pacientes. Hay que hacer una resonancia cardíaca para ver si el paciente tiene, digamos, alguna fibrosis septal o algo. La verdad que 70% de los pacientes de HIV tienen alteraciones en la resonancia, o sea que tampoco es que vamos a hacerle resonancia a todos los pacientes, no está indicado. Vamos a hacerle un cateterismo, tampoco, 30% de nuestros pacientes van a tener placa, la verdad que son estudios invasivos y que han demostrado tener muchísima patología, pero son estudios hechos en pacientes indetectables por más de 10 años, con más de 10 años de Caletra, Bacavir, entonces el impacto que eso tiene en los pacientes nuestros de ahora es discutible. De hecho, ni siquiera estaría estrictamente indicado hacer el estudio de engrosamiento de la carótida porque es muy dependiente del que hace, digamos, la ecografía en ese momento, entonces es mucho más importante
colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, peso, body mass index, cintura y pélvica y cintura total, el radio, digamos, de cintura y diámetro pélvico y manejarse con esas cosas es mucho más concreto que estar pidiendo estudios que después no sabemos muy bien qué hacer. La guía de la europea tiene estos cuadritos que son muy útiles. Como ya dijimos, le miramos el riesgo cardiovascular, tratamos de corregir lo que podamos corregir de factores de riesgo, en particular el tabaquismo, y si tenemos problemas de presión, tratamos la presión, si tenemos problemas de coagulación, tratamos digamos, la enfermedad cardiovascular, claramente para evitar, digamos, los problemas tromboembólicos. Si tenemos diabetes lo tratamos, si tenemos lípidos alterados los tratamos. Acá lo importante es ver que los pacientes que tienen más de 50 años o un factor de riesgo cardiovascular más de 20% deberían recibir estatinas, ¿no? Pero ahí después está con el tema, bueno, pero ¿qué le damos? ¿Qué tratamiento le damos? Porque a mí no me aprueban el dolutegravir, este tipo tiene mucho riesgo de dolutegravir y no me aprueban el dolutegravir o el raltegravir, pero en realidad el impacto que va a tener el tratamiento antirretroviral en comparación con el impacto que va a tener con que este paciente esté bien, deje de fumar y esté bien de su dislipidemia y su hipertensión es menor. Miren todo lo que vamos a poder hacer con los factores de riesgo nada más y obviamente si podemos poner a este paciente en un tratamiento que sea más sano para el corazón, muchísimo mejor. Pero no dejemos, por luchar con el sistema, por conseguir este tratamiento, no dejemos de ver la importancia que es trabajar con nuestros pacientes en este punto. ¿Qué estatina usar? La que ustedes quieran, sobre todo si vamos a usar integrasas, ahí no hay tanta interacción. Ahora, si van a usar cobicistat o ritonavir, recuerden que no se puede usar simvastatina. Y si utilizan ritonavir o cobicistat, siempre hay que empezar con la dosis más baja. En cambio, si utilizamos otro esquema como integrasa, podemos usar una dosis intermedia de alguno de estos medicamentos. Ojo con las interacciones, revisen en todas las veces que puedan las interacciones en cada visita. Y las estatinas han demostrado no solamente prevenir los infartos o prevenir los accidentes cerebrovasculares, además de prevenir el cáncer, además de reducir las causas de mortalidad totales, sino que también han demostrado reducir el engrosamiento de la íntima y vean cómo en este paciente en basal, digamos cómo estaban en el basal y cómo van bajando con estatina versus con controles. Y esto es otro estudio también con atorvastatina en 120 pacientes en cada rama y vean cómo esto es en basal y a los 2 meses en la rama de atorvastatina, a ver si se ve acá, acá se ve la placa así. Y acá esta placa ya se achicó, ya no se ve tan alta. Versus control placebo, que esa placa sigue igual de grande. O sea que hay una posibilidad de retrotraer el impacto, digamos, dentro de las placas o achicar las placas con esta medicación. Y por eso es que se está haciendo este estudio, ojalá que tengamos resultados dentro de poco. 4.000 pacientes sin factores de riesgo, o sea, sin indicación de tomar atorvastatina, están recibiendo en este momento pitavastatina para ver si el hecho de recibir pitavastatina hace que estas personas vivan más tiempo y tengan menos eventos cardiovasculares o neurológicos. Decíamos, la polifarmacia es un tema muy común en pacientes más de 50 años, 40% toma alguna medicación, traten de revisar esa medicación cada vez que, en cada visita, preguntarle a los pacientes qué están tomando. Y finalmente, para el tema del hueso, habíamos dicho que este paciente tiene un 27% de FRAX para tener una fractura de cadera. Entonces, si tiene un FRAC mayor de 10, habría que hacerle una densitometría y si la densitometría está mal, vamos a tener que suplementar con calcio, vitamina D y bifosfonato, ¿sí? Si tiene osteopenia o osteoporosis, si está normal no hay que hacer nada. ¿Qué otras cosas hacemos con nuestros pacientes? Evidentemente tenemos que prevenir o diagnosticar tempranamente el riesgo de cáncer, o sea, en mujeres lo típico, en hombres gay el PAP anal con frecuencia anal, colonoscopía en cualquier persona que tenga más de 50 años o antes si tiene antecedentes de cáncer de colon,
una tomografía anual de alta resolución si es fumador de alto, digamos, de alto volumen de tabaquismo, con más de 55 años. Cada año vamos a ver si este paciente requiere una evaluación de depresión, una evaluación de abuso de alcohol o drogas, evaluar anualmente, al menos semestralmente, el clearing de creatinina y al menos anualmente la orina completa para ver si tiene algún problema renal, tratamiento de hipertensión, aconsejar no usar nefrotóxicos y la fragilidad, como mencionaba el doctor anteriormente, también evaluarla al inicio y por lo menos cuando aparece algún problema o en forma anual. ¿Qué otras cosas podemos hacer nosotros para retardar el envejecimiento? Podés entrar en Google, vas a encontrar millones de gente que te venden millones de pastillas, Resveratrol, millones de medicamentos para envejecer saludable. La verdad, no hay ninguna cosa más que le podamos decir o que puedan tomar, por más que la mayor parte de los pacientes empiezan a tomar suplementos y vitaminas porque necesitan pensar que están haciendo algo. Hay un montón de potenciales cosas que se podrían usar o que la gente habitualmente toma, aunque no hay ningún estudio randomizado que diga que alguna de estas cosas realmente tienen un impacto ni en los telómeros ni en el retardo del envejecimiento. Hay algunas investigaciones interesantes en marcha, hay algunos estudios de quimioterapia, digamos estos modelos sacados de quimioterapia donde ahora se están usando terapias para devolver a las células senescentes a ser otra vez funcionales, y esto es con anti-PD1 y anti-PD1, PDL, y en algunos casos están funcionando en cáncer, por ejemplo, con muy buena respuesta. El impacto que eso puede tener en el envejecimiento no se sabe. Hay terapias en ratones modulando, digamos, la enzima de la telomerasa que han prolongado la vida, han duplicado la vida de estos ratones, pero han aumentado y han duplicado el riesgo de cáncer, porque recuerden que los telómeros, digamos, son el mecanismo también que tienen para no replicarse indefinidamente las células, para que las células que se replicaron mucho se mueran. Entonces, si no hay un parate para que esta célula se muera, se aumenta la frecuencia de cáncer en algunos de estos modelos. Y hay una larga lista de posibles medicamentos que podrían afectar, digamos, los telómeros, y uno de los que conocemos, que es la metformina. Los demás son todos medicamentos que se utilizan en enfermedades autoinmunes o en modelos que todavía están en modelos animales. Alguien dijo que las terapias chinas tienen un impacto en reducir digamos, en los telómeros, la reducción de los telómeros, y que podría ser un componente positivo. Es solamente un estudio pequeño y todavía no hay más información, y bueno, si no, nos tendremos que operar, digamos, si queremos parecer jovencitos siempre, nos tendremos que operar. Entonces, en resumen, la esperanza de vida de la población con HIV es similar a la población general. La causa de la inflamación y el envejecimiento es multifactorial, incluye virus, bacterias, dieta poco saludable, falta de ejercicio y tabaquismo. Los pacientes con HIV tienen más prevalencia de factores de riesgo, han estado expuestos a medicamentos con alto impacto cardiovascular en una alta proporción de casos. Los modernos son más seguros, pero igualmente los pacientes tienen más comorbilidades que los pacientes sin HIV. La evaluación del riesgo cardiovascular, de la salud ósea, la prevención del cáncer deben integrarse en la práctica de todos los pacientes mayores de 50, y como sistema nos tenemos que preparar para la sobrecarga de pacientes y la sobrecarga de trabajo que esto va a implicar. Y retomando lo que decía el doctor, la diferencia en la geriatría convencional con nuestros pacientes geriátricos es que más del 50% de nuestros pacientes son gay. Y un viejito, un abuelito que vive en su casa, que tiene sus hijos, que tiene sus nietos, que tiene su mujer que lo cuida, su envejecimiento va a ser muy diferente del de un señor gay de 55, 60, 70 años, que ha perdido sus amigos, que ha perdido sus parejas y que su familia no tiene mucha interacción porque es el viejo puto de la familia. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo integrar y cómo ayudar a identificar a estos pacientes, a cómo hablar tranquilamente de la sexualidad con estos pacientes, no hablar de factores de riesgo con estos pacientes, sino es mucho más fácil preguntarle cómo está tu sexualidad, qué cosas te preocupa sexualmente, hay alguna duda que tengas, que me quieras preguntar, para poder acercar, porque estos tipos no te van a decir que, digamos, no van a querer hablar de este tema de la sexualidad con sus mismos proveedores de salud. Y hay que intentar integrarlos en su propio circuito. Esto es una encuesta que hicimos, por ejemplo, en
En centros de jubilados en Argentina, 60% de los adultos no tuvieron contacto con ninguna actividad de prevención de HIV, nunca 70 se hicieron el HIV, 58% no compartiría el vaso con una persona con HIV, 37% no compraría comida a alguien que tiene HIV. ¿Cómo se imaginan que un tipo gay, HIV positivo, en el centro de jubilados va a ir a juntarse con esta gente para poder hablar de sus problemas y para no estar solo? Entonces, en esto lo que tenemos que hacer es justamente trabajar en estos centros de jubilados para intentar que sean centros abiertos, que sean centros receptivos, al menos un centro en cada ciudad, en los cuales algunos de nuestros pacientes puedan integrarse también en una vida social o en una vida más activa para no quedarse solos, encerrados en su casa, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá.